forma en otro lado. O sea, entonces, la neurona presináptica es siempre colinérgica. ¿Cierto? Siempre es colinérgica, porque esto va a liberar acá, sea simpático o sea parasimpático. Es una vía colinérgica. Y se va a unir a los receptores nicotínicos, ¿no? La segunda neurona, o la neurona postsináptica, ¿no? Bueno, pasa. Puede ser colinérgica, ahí sí, de diferencia, principalmente en simpático y parasimpático, pero hay algunas fibras postganglionales simpáticas que son colinérgicas. Y luego tienen los receptores en los órganos que pueden ser los receptores adrenérgicos o receptores nicotínicos también, o muscarínicos. Esto es solamente para recordar que todo impulso nervioso, sea cual sea el impulso nervioso, dolor, convulsión, otra vez les decía, ¿cierto? Cualquier impulso nervioso va a producir una activación de canales de sodio para que ingrese sodio. Entonces ahí va a empezar la despolarización, ¿no es cierto? Porque se hace más positiva y como una ola va a avanzar la despolarización, ¿no? Y detrás de la despolarización salen canales calcio para volverlo otra vez negativo, iones de potasio salen para que vuelva para que se repolarice, ¿no es cierto? Este proceso, esta activación de voltaje finalmente va a avanzar por el axón y va a llegar a la parte distal. Y en la parte distal el objetivo es que se liberen los neurotransmisores gracias a ese voltaje que se activa. Esto es lo que hemos hablado, tenemos los nicotínicos que son fibras colinérgicas, el parasimpático y el simpático también son vías colinérgicas. Luego vienen todos es una vía colinérgica el parasimpático. En cambio, el simpático es vía colinérgicas y vías adrenérgicas postganglionares y algunas que hemos dicho que son colinérgicas también. En general tenemos, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso central todo un sistema excitador y tenemos todo un sistema inhibidor. Hay algunas características que comparten y otras son diferentes. Entonces, una de las cosas que comparten es que los dos necesitan canales de sodio y calcio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ambos tienen que liberar neurotransmisores. Y para que se liberen los neurotransmisores tiene que haber voltaje, ¿no es cierto? Y tiene que haber calcio. Porque todos estos se acumulan en vesículas y tiene que haber ingreso de calcio. Eso es lo que comparten, ¿no? Eso es lo que comparten. Tenemos también canales de potasio acá que comparten, pero las características en la neurona postsináptica sí son diferentes, porque si es sistema inhibidor, no si es sistema excitador, o sea, es porque tengo que activar algo. Y la única manera de activar algo es produciendo despolarización. ¿No es cierto? Entonces, para que haya despolarización, ¿qué tengo que activar? Canales de sodio. Entonces, el sistema activador por lo general va a activar canales de potasio. ¿No es cierto? Entonces, el sistema inhibidor lo que no debe ver es despolarización. ¿No es cierto? Y llevarlo al otro extremo, o sea, hiperpolarizar. O sea, tengo que volverlo negativo. Y para volverlo negativo tiene que salir potasio. Y tiene que entrar. Entonces, se caracteriza porque sale potasio para que se vuelva más negativo y entra cloro, que es negativo. Ese es el asunto. Y nuestros medicamentos van a actuar sobre estas cosas. ¿Ok? Y estos son un ejemplo de un canal de calcio sensible. Entonces, en los dos, tiene que haber exocitosis de
neurotransmisor. Eso se produce gracias a un potencial de acción que va a activar los canales de calcio dependientes del TAG. ¿Para qué? Para que ingrese calcio, y la finalidad del calcio es que finalmente se fusione la membrana de la vesícula sináptica con la membrana de la neurona, ¿no es cierto? Para que se produzca la exocitosis y se expulse el neurotransmisor y ejerza su efecto en sus receptores postprandiales. Ese es el asunto. Ahora, cuando hablamos del sistema simpático y parasimpático, comparten dos cosas. Siempre va a haber, ¿no es cierto? Tiene que haber tiene que ser liberado y tienen que ser almacenado en las vesículas. Los dos tienen vesículas. Estas vesículas, tanto en el sistema simpático como en el parasimpático, son semejantes, ¿no? Porque tiene que entrar dentro de la vesícula tiene que estar el neurotransmisor. La diferencia es que cuando entra en el sistema simpático, la amina que va a entrar, hijito, estoy en clase todavía, te llamo. Ya, entonces, la noradrenalina, que es el neurotransmisor que va a liberarse en la vesícula, se convierte en noradrenalina, porque lo que va a entrar a la vesícula es dopamina, ¿no es cierto? En cambio, en el parasimpático, la acetilcolina ya se forma en el citosol, y como acetilcolina va a ingresar y se va a acumular. Este proceso se lleva gracias a un transportador, ¿no?, que transporta del interior protones e ingresan los neurotransmisores. Es una proteína transportadora, ¿no es cierto?, de monoaminas, y en este caso es un transportador vesicular de acetilcolina, que tiene la misma estructura y que dependen de que haya protones en el interior. Y tiene que haber grandes cantidades de protones. Tiene que haber grandes cantidades de protones para que puedan entrar grandes cantidades, pues, para que entre grandes cantidades del neurotransmisor y esté ahí concentraciones altas del neurotransmisor dentro del Entonces, ¿y cómo llegan esos protones? Gracias a un transportador de protones que es un transporte activo que consume energía. Y consume energía, ¿por qué? Porque este protón tiene que entrar a un gradiente alto de protones adentro, ¿no es cierto? Entonces tiene que gastar energía para que pueda ingresar. Entonces, esta es la característica de estas vesículas. Las dos son iguales, ¿no? Y las dos también se van a unir gracias al calcio a la membrana de la célula. Este gráfico y detalladamente explicado está en el libro que les he mandado. ¿Les he mandado? Sí. Ahí está. Ahí su gráfico les aparece. Entonces, básicamente, ¿no es cierto?, el sistema inhibidor va a hacer que entre cloro y que salga potasio. Y los activadores principalmente van a tener que ver con el resto de sodio. Estos procesos son comunes para tanto el sistema simpático como el sistema parasimpático, ¿no es cierto? Son comunes. Por eso es que vamos a enumerarlos nomás. En el paso 1 tiene que haber un precursor que tiene que ser ingresado a la neurona. Es el precursor del neurotransmisor. Ya lo vamos a ver más adelante. Tiene que haber un transportador de ese. Generalmente está acoplado esto a sodio. Entonces, una vez que el precursor ha ingresado, va a ser la síntesis del transmisor. El transmisor se puede sintetizar o el transmisor puede llegar gracias a un transportador fuera de la célula. Transmisor o neurotransmisor puede ocurrir varias cosas con él. Uno, que en el mismo citoplasma sea degradado, y otro, que ingrese a la vesícula sináptica.
ingresa a la vesícula sináptica y luego por exocitosis va a ser liberado, se va a unir a su receptor y va a tener la acción correspondiente. Pero no todo, y gran parte, gran concentración de este neurotransmisor, no todos van a unirse a su receptor. Solo una pequeña porción va a unirse al receptor. Una buena proporción va a ser, transportada dentro de las células gliales que acompañan. Pero una gran porción va a ser otra vez reutilizado y se va a meter por este transportador, va a ser unido otra vez, o va a entrar otra vez a la célula, al citosol, para que otra vez ingrese a la vesícula. O el mismo neurotransmisor puede unirse a sus receptores presinápticos para hacer un feedback en la producción del neurotransmisor. O dices, uy, ya somos demasiados, aguanta, ya no te buscas más. Ese receptor es lo que hace, feedback negativo. Este es importante porque hay sustancias que inhiben el transporte de este neurotransmisor a este nivel. Y este nivel es el que recapta gran cantidad del neurotransmisor. Ahora, si yo lo inhibo, acá va a haber gran cantidad de neurotransmisor estimulando a los receptores, ¿no es cierto? Una de esas cosas que hace es la cocaína. Inhibe esto. Entonces hay mayor cantidad de neurotransmisor y... ¿cierto? Entonces, eso se puede inhibir eso. Entonces, eso básicamente comparten todas estas características las dos vías. Entonces, el sistema nervioso autónomo, tenemos el simpático y el parasimpático, ¿no? Su localización, el simpático va a estar más pegado hacia el toracolumbar, ¿no? Por eso tenemos ganglios paravertebrales y también tenemos periosteos. En cambio, ¿no es cierto? La localización, bueno, esto es ¿no? La parte toracolumbar y la otra es la cráneo y la cráneo principalmente los pares. La sinapsis, ya hemos hablado de eso, qué tipo de sinapsis es. Al ganglio, me refería al ganglio, los ganglios son más pegados a la columna vertebral. Tenemos los para y los pre, ahí están pegados. En cambio, los ganglios del sistema simpático están más próximos al órgano efector, o algunos están en el órgano efector. El neurotransmisor ya hemos hablado, ¿no? Su distribución y sus receptores. Acá tenemos los adrenoreceptores alfa, beta y también están los receptores dopa, ¿no? Y acá tenemos los receptores muscarínicos y nicotínicos, los que se van a ver. Entonces el sistema simpático fisiológicamente está con la lucha, la huida y el estrés, o sea, un sistema de conservación de la vida. No reaccionamos. Entonces cuando yo te pregunto algo, se activa tu sistema. O cuando se aparece un animal salvaje y nos va a atacar, entonces se activa nuestro sistema simpático, ¿no? Para huir, para salvarnos. En cambio, el parasimpático tiene que ver con el descanso, la alimentación, el estudio, la memoria también, el aprendizaje también. Bueno, y dentro de las drogas que usamos acá vamos a tener los simpático-miméticos, o también se llama adrenérgicos o agonistas adrenérgicos. Y dentro de los parasimpáticos tenemos los parasimpático-miméticos, colinérgicos, agonistas colinérgicos, que vamos a estudiar dentro de la farmacología del sistema parasimpático. Esto es lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Un resumen. Acá tenemos los receptores ionotrópicos, y ahí está solamente el receptor nicotínico. Y los receptores metalotrópicos están todos los adrenoreceptores y los receptores muscarínicos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener en el sistema autónomo, no estamos hablando del voluntario, en el sistema autónomo, en el único lugar donde vamos a encontrar receptores nicotínicos es en las neuronas postsinápticas.
¿Saben por qué? ¿Por qué? Receptores del ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque tiene que continuarla el impulso nervioso. Y para que continúe el impulso nervioso tiene que haber despolarización. Y para que haya despolarización tiene que entrar un ion. Entonces tiene que ser un receptor acoplado, un receptor acoplado a canal iónico. Por eso solamente vamos a encontrar acá, porque acá no encontramos ninguno. Acá no. Pero esto no es el autónomo. Este es el único lugar que vamos a encontrar. Bueno, lo demás todo lo que hemos hablado y lo que va a producir vamos a verlo en este gráfico. ¿Cierto? Esto es lo que podemos hablar como un antagonista fisiológico, un antagonismo fisiológico, porque producen diferentes reacciones, tanto el simpático como el parasimpático, ¿no? Acá, por ejemplo, en el ojo pino, ¿no es cierto? Produce midriasis. El simpático produce midriasis por efecto de su receptor alfa 1. En cambio, el parasimpático, o sea la acetilcolina, produce miosis por la... ¿no? Entonces, por eso es que en el síndrome colinérico, ¿no?, donde se activan estos receptores, se pone como un punto o como una punta de lápiz, se le dice, ¿no? Eso vamos a ver cuando vemos todo lo que hablamos acá se va a producir en ese síndrome. En las lágrimas, ¿no es cierto? Bueno, va a tener más efecto esto. A nivel, va a inhibir la salivación, la parte simpática. El parasimpático, en cambio, va a producir cialorrea, broncorrea, hasta sudoración va a producir eso. Ya salivación. A nivel corazón, esto es interesante, ¿no es cierto? El simpático va a producir que va a aumentar la contracción, o sea, inotrópico positivo. Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Eso hace el simpático. El parasimpático va a hacer lo contrario. O sea, va a producir, este produce taquicardia, el otro produce bradicardia. Va a disminuir la frecuencia cardíaca. Pero también va a disminuir el inotropismo, o sea, la fuerza de contracción. ¿No es cierto? Esto ocurre a cada rato en nosotros y ocurre en milisegundos. No todo el rato no estamos 5 minutos con el simpático, no es así, ¿no? O sea, estás corriendo, estás acelerando. ¿Quieres alcanzar a tu chica que se está viendo? Se activa tu... Cuando ya alcanzaste, entra la calma. A nivel de los vasos sí es una cuestión muy peculiar que también lo vamos a ver, pero miren, por eso está en un colorcito medio así. Está rojo y azul. El parasimpático, ¿no? El simpático produce vasoconstricción y el simpático produce vasodilatación, pero indirecta, no directa. ¿Ya? Pero ¿por qué produciría vasodilatación? Porque mira, tenemos el endotelio y luego está la célula muscular, el vaso, ¿ok? Cuando el endotelio esté indemne, cuando no está dañado, ¿no?, la acetilcolina primero va a llegar al endotelio. En el endotelio lo que va a hacer es, va a aumentar la producción de óxido nítrico. Ese óxido nítrico es el que se va a ir a la musculatura y va a producir. Si el vaso estaría dañado, o sea, el endotelio se dañó y está expuesto el músculo, la acetilcolina iría directamente a su receptor M3 y produciría el efecto contrario. A nivel pulmonar, y esto hemos hablado ya bastante, produce broncodilatación por efecto de los receptores beta-2 adrenérgicos y produce broncoconstricción por los receptores M2, ¿no? Igual que la histamina, el receptor H2. A nivel gástrico, va a disminuir la motilidad por los receptores anti-B y va a aumentar la motilidad. Por eso en el síndrome colinérgico está acelerada el vaciamiento y el peristaltismo. No vamos a ver esto. Por eso cuando la intoxicación por órgano fosforado, que es un síndrome colinérgico, produce cólicos intensos. Y su antagonista relaja. Entonces, produce eso. Aumenta la motilidad y inclusive el aumento de la motilidad
¿Qué produce? Diarrea. Produce diarreas, incompetencia. Luego, a nivel urinario es importante, ¿no? Los beta 2 relajan el músculo liso y el alfa 1 aumentan el tono del esfínter. En cambio, el colinérgico, a nivel del músculo detrusor, que tiene receptores M3, va a producir vaciamiento porque va a producir contracción del músculo detrusor. Pero tiene que relajarse algo para que salga, porque estoy contrayendo. Y se relaja el esfínter M3. ¿No? Se contrae el detrusor, se relaja el esfínter, por eso los pacientes con síndrome colinérgico incontinencia. Entonces, te has dado cuenta, ¿no? Mi paciente de síndrome colinérgico va a hacer todo esto. Mi paciente de síndrome colinérgico va a aumentar sus galinas. ¿No es cierto? Va a producir cialorrea. Va a aumentar sudor. Va a producir diarrea. Va a producir incontinencia urinaria. Es por eso que cuando ustedes vean semiología, a todo esto le llaman los clásicos como el síndrome de los caños abiertos, el síndrome colinérgico. Y lógicamente para controlar eso tenemos que hacer un antagonista que ya vamos a ver en la clase. Esto ya hemos visto, que es la característica de esto. Estos son los receptores. Bueno, ya acá vamos a hablar de los receptores tanto acoplados a proteína G, que vamos a tener a nivel de tanto de los adrenoreceptores y a nivel de los receptores muscarínicos. Habíamos dicho que los receptores acoplados a proteína G pueden tener una proteína GQ o pueden tener una proteína G inhibidora o cero, también se dice, y tenemos la proteína G estimuladora. La proteína G estimuladora lo que va a estimular es la formación de AMP cíclico, que va a ser un segundo mensajero que va a activar a diferentes proteínas. Por ejemplo, aquí a la proteína quinasa A lo activa y desencadena una serie de activación de diferentes moléculas y proteínas y enzimas para que haya una respuesta a nivel del núcleo. Eso se inhibe y por lo tanto no hay. En cambio esto va a activar otros tipos de... acá la fosfolipasa C va a ser activada, va a producir trifosfato de inositol, diacilglicerol y todos estos también, y esto va a activar canales de calcio, esto va a activar otras enzimas y finalmente va a activar también otras que van a favorecer a la expresión génica. Entonces, del tipo GS son los receptores B1, beta 2, beta 1 y beta 3, ¿no? El beta 1, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el inotropismo y va a aumentar la liberación de renina. El beta 1. El beta 2 relaja el músculo liso, aumenta la frecuencia cardíaca, el inotropismo. No es tanto, porque necesitamos más dosis mayores que el beta 1, dosis que los beta 1 agonistas para producir esto, pero puede producir cuando crónicamente se usa o cuando se usan muchas dosis y aumenta la glucogenólisis. El beta 1 básicamente es metabólico, su función, y estamos los receptores top. Los G inhibidores, tenemos el alfa 2 que va a inhibir la neurotransmisión, ¿no? Y luego tenemos los M2 y los M4 a nivel del colinérgico, que va a producir bradicardia y inotropismo negativo. Y lo que tenemos acoplados a proteína G, el alfa 1 que va a producir vasoconstricción, ¿no? Secreción, miriasis y aumento del inotropismo. En cambio, el M1, el M2, el M3 y el M4, ¿no? Va a estar en el sistema nervioso central, en terminaciones nerviosas, va a favorecer la contracción del músculo liso, especialmente en las glándulas. Y todo esto, a ver, y de esto me voy a pasar porque la clase de hoy día va a ser esta parte. Entonces, ¿qué es? Miren, los agonistas adrenérgicos es el primer grupo que vamos a ver. Los agonistas adrenérgicos, esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Esta es la liberación de los receptores que van a unirse a diferentes, los neurotransmisores que van a unirse a sus receptores. Acá es algo interesante, esto es
esta es la cadena de síntesis desde la tirosina, que es el precursor del neurotransmisor, y todas las enzimas que van produciéndose para formarse las diferentes, en este caso, los neurotransmisores, ¿no? La dopa. Muy bien. Ustedes recuerdan que hay un sistema dopaminérgico, que por lo general está solamente a nivel del cerebro. Y es un sistema dopaminérgico porque su neurotransmisor, ¿qué cosa es? Dopamina, ¿no es cierto? Entonces, esas neuronas producen dopamina. Pero la cascada es esto. ¿Se dan cuenta? La cascada es esto. ¿Qué tendría que pasar para que esas neuronas liberen dopamina? ¿Ah? ¿Qué tendría que pasar? Que la cascada se corte acá. Y para que se corte acá, ¿qué cosa no tiene que ver? No debe ver de dopamina beta hidroxilasa, porque esta enzima convierte la dopamina en norepinefrina. Entonces, las neuronas dopaminérgicas carecen de esta enzima. Y por eso su neurotransmisor es dopamina. Muy bien, entonces, esto es una división que según ustedes lo han visto, está en el libro de Kuhn. Que a mí me gusta porque es bien didáctico, pero tiene un pequeño errorcito. Porque como ustedes ven acá, dice agonistas adrenérgicos. Entonces, por definición de agonistas, ¿qué deberían hacer todos estos? ¿Qué deberían hacer? ¿Cierto? ¿Por cuál? Por el receptor, ¿cierto? O sea, tienen afinidad por el receptor y tienen que tener eficacia. Eso es un agonista. Puede ser o no puede ser selectivo, no importa, pero tiene que tener las dos primeras cosas. Entonces, por eso yo he visto que esto es un error, porque no todos estos son agonistas, por el concepto que acabamos de decir. Bueno, ya, pero tomando esta clasificación que es bonita, solamente que hay que cambiar esto. Acá pondríamos simpático-miméticos, por ejemplo. No agonistas. Entonces yo haría acá, simpático-miméticos de acción directa o de acción indirecta. Bueno, entonces acá lo divide en tres grupos. Acción directa, ¿directa dónde? En el receptor. En el receptor. O sea, que se va a unir al receptor para producir, o sea, va a tener eficacia, va a tener afinidad y eficacia. Pero también son los de acción indirecta. Acción indirecta dice porque esos no se van a unir al receptor, pero de alguna manera van a activar ese receptor, de alguna manera. Y luego tenemos los de acción mixta que hacen estas dos cosas. Los de acción mixta se unen, pero de alguna manera también favorecen la liberación del neurotransmisor. Entonces, los de acción directa, que tienen que poner afinidad y eficacia, ¿no es cierto? Tenemos los tipos selectivos y no selectivos, ¿no es cierto? Selectivos, ¿por qué? Porque se unen a un solo tipo de receptor. Y no selectivos es porque se unen a más de uno. Y entonces, cuando se unen a un solo receptor, decimos, es un agonista adrenérgico de acción indirecta selectivo beta 1. Fenilefrina. Y todo igual, alfa 2. Y el alfa 2, clonidina, selectivo. O decimos alfa 2 selectivo. O beta 1 selectivo, la dobutalina. O beta 2 selectivo, la terbutalina, o también el salbutamol, que hemos estado hablando bastante. Los no selectivos, alfa 1, los alfa selectivos, que a los dos se unen, ¿no? Los beta selectivos, se unen tanto a los beta, el isoproteonerol, y los otros, la epinefrina y la norepinefrina. ¿Cierto? Cuando tenemos una reacción anafiláctica, chicos, se va a producir dos cosas en nuestro paciente. Primero, que lo que se van a quejar es de falta de aire. Eso es la clínica del paciente, ¿no? Se va a poner cianótico, ¿cierto? ¿Ya? Y si está parado va a tener mareos. Porque va a ocurrir dos cosas. Se va a cerrar el árbol bronquial, o sea, contracción del músculo,
y va a haber una vasodilatación. Va a bajar la presión, puede bajar la frecuencia cardíaca. Principalmente va a bajar la presión, hipotensa se va a poner el paciente. Entonces, el medicamento que usamos ahí es la... ¿Por qué no usamos la norepinefrina? Entonces no se une al receptor beta 2. Entonces no habría... Broncohidratación. Y nuestro paciente seguiría faltando ahí, ¿cierto? Por eso usamos esto. La epinefrina es lo primero que se va a usar, ¿ya? El paciente haciendo reacción anafiláctica, ¡pum!, de frente, ya después le pones su corticoide, antihistamínico, lo que quieras. Pero le pones primero epinefrina. Muy bien, entonces tenemos los de acción indirecta. Los de acción indirecta es que de alguna manera van a hacer que principalmente haya mayor concentración del neurotransmisor. ¿Y cómo se logra eso? Primero, los agentes liberadores, o sea que van a favorecer a la liberación de mayor neurotransmisores. Acá tenemos las anfetaminas y la tiramina, ¿no es cierto? Luego tenemos los que van a inhibir la recaptación. ¿Recuerdan? Habíamos dicho inhibir la recaptación. ¿Quién hace eso? Pues mayor cantidad de neurotransmisores en el sitio, en el espacio sináptico. Inhibidores, o sea, estas enzimas son las que van a degradar las catecolaminas a productos, a metabolitos, ¿no?, inactivos. Entonces, y eso tiene que ocurrir permanentemente, porque si no tenemos concentraciones cada vez mayores del neurotransmisor, lo que se quiere es que se metabolice, ¿no es cierto? Es metabolizada por estas enzimas. Si yo inhibo esas enzimas, entonces no va a ser metabolizada mayor tiempo y mayor cantidad de neurotransmisor en el espacio sináptico. Todos estos lo que van a hacer es aumentar las cantidades de neurotransmisor, indirectamente. Y como hay mayor cantidad de neurotransmisores, o sea, mayor efecto adrenérgico. Pero es indirecto, porque ellos no actúan sobre el receptor, sino favorecen a que haya más neurotransmisor para que actúe sobre esos receptores. Pero hay un grupo que hace las mismas cosas. Tanto se une a los receptores y también favorece la liberación, la mayor concentración del neurotransmisor. Esto de acción mixta es la efedrina, que se puede unir a todos los receptores, pero también favorece la liberación del neurotransmisor. Y esto es el resumen de lo que nos está hablando, solo que acá aumentamos que hay un fármaco más que tiene acción mixta, aparte de la efedrina, es la misma dopamina. La misma dopamina puede estimular receptores adrenérgicos y también favorece su liberación. Estos son todos los efectos de las catecolaminas y con esto vamos a terminar. Usted lo lee, ¿no? Va a tener acción excitadora periférica en algunos tejidos tipo de músculo liso. Va a tener acción inhibidora periférica sobre otro músculo liso también, acción excitadora cardíaca, acción metabólica, ¿no?, por los receptores beta 3. Va a tener acciones endócrinas como regulación, aumento o disminución de la secreción de insulina, renina, hormonas hipoficiarias. Acciones sobre el sistema nervioso central. Algunos fármacos aumentan el estado de vigilia. Y acciones presinápticas que dan por resultado inhibición, facilitación de la descarga de neurotransmisores. Y para que esto ya ustedes lo vean, estos son todos los receptores que tenemos, la proteína que hay, los efectos principales que hacen, la localización. Bien, chicos, que hacer este cuadro me ha tocado y leerme todas esas hojas, porque así no van a encontrar, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. La próxima semana ya voy a traer, no hay tiempo para hacer mejor te paso los casos clínicos. Sábado va a ser, mañana. Bien. Entonces, van a hacer preguntas casos clínicos, lo van respondiendo. Son 4, les voy a mandar 4 o 5. Y la próxima clase les voy a decir, ya a ver, tal persona, ¿cuál es tu respuesta de la primera pregunta?